Discos que suelen ser momentos cúlmines, cuando uno entra a grabar, perdón, normalmente suelen ser momentos cúlmines de toda una etapa que uno vivió. Entonces uno entra al estudio de grabación a contar a través de canciones cosas que ya vivió. En cambio este disco fue al revés. Yo entré a un estudio con un grupo de canciones que hablaba de cosas que yo buscaba vivir en una etapa nueva que comenzaba en el momento de grabar el disco. Entonces, durante todo el proceso de la presentación del disco y hasta el día de hoy, todo lo que pasó con el disco me sorprendió tanto como sorprendió al mismo público. Entonces lo viví casi del lado del público, es decir, mientras la gente descubría las canciones y su sentido, yo también las iba descubriendo después de haberlas hecho, escrito y haberlas grabado. Y eso fue realmente muy interesante, a tal punto de que creo que voy a seguir utilizando el mismo método porque para los discos futuros, porque estuvo buenísimo realmente poder estar parado de frente a una etapa nueva con un disco y después sentir que cada cosa que el disco va logrando es parte de toda una etapa y no solamente del éxito comercial o no de un álbum, ¿no? ¿Es un beneficio para el artista lograr eso? Por lo menos, si sos un tipo autorreferencial en tu música o en las cosas que haces, sí. Porque justamente estás siendo muy condescendiente con lo que estás viviendo. Entonces, cada concierto vos subís al escenario y cantás cosas que todavía te siguen pasando. No cantás cosas que tenés que recordar que estabas pasando en un momento para cantar eso hoy, ¿no? Por tanto, la frescura es otra. En cambio, si yo fuera un artista que mi música fuera por un lado y mi vida fuera por otro, entonces sí, quizá no fuera tan beneficioso. Porque si yo cantara de repente canciones que tuvieran que ver solo con un entorno social o con un mensaje social o político o esto o el otro, como existen tantos artistas, para bien y para beneficio de todos, entonces sería distinto, porque bueno, ya te digo, yo estaría cantando sobre temas que pasan por otro lado y que no pasan por mí, por cómo esté yo o por qué momento de mi vida esté transitando. En cambio, al ser muy autorreferencial respecto a mi música y a mi vida, entonces sí, es beneficioso poder ir como en conjunto, ¿viste? Que las dos cosas vayan al mismo ritmo. Abel, por ahí a la hora de autoevaluación como artista, ¿qué has logrado? ¿Qué te falta? He logrado crecer, que es una de las cosas que más busco dentro de la música y fundamentalmente dentro de la vida. Y he logrado crecer, digo, dentro de las cosas que yo sentía tener aprendidas y de las que necesitaba aprender. Y hoy sigo teniendo muchas más cosas que aprender. Así lo siento y es una de las cosas que me motiva a seguir adelante y a trabajar, digamos, cuando busco una temática o un concepto por el cual trabajar. Y lo que me queda conseguir es eso justamente, todo lo que me queda por delante desde lo que es el aprendizaje, porque considero que de eso se trata la vida en realidad, ¿viste? De poder estar agradecido de todo lo que tenés y de todo lo que aprendiste y saber estar agradecido y atento a todo lo que tenés por lograr y aprender. Por lo menos así lo ¿Con veo. un estilo ya definido o seguir buscando? No, yo pienso que sí, pienso que le faltan muchas cosas. Porque es que creo que mientras yo siga teniendo más preguntas que anécdotas para contar, a mi música le va a pasar lo mismo, por esta cuestión autorreferencial de la que hablaba antes. Creo yo que el estilo para un músico es lo que la personalidad para un ser, y a todos nos lleva mucho tiempo y muchas experiencias vividas el poder llegar a sentirnos con una personalidad fuerte y determinada, y dentro de la música pasa lo mismo. Sí considero que hay cosas que van pasando de disco a disco que ya van quedando como marcas de ese estilo que se va gestando. Hoy estoy feliz de poder y orgulloso de poder decir que mi voz es identificable en la radio, fuera de que se diga mi nombre o no antes, de que una canción mía tiene cierto sello en su forma de escribir, de ser escrita o en su forma de ser compuesta en la música. Y esas cosas van siendo parte de un estilo. Pero me queda mucho por aprender, me queda mucho por recorrer y todo eso que venga para aprender va a seguir siendo y formando lo que algún día va a ser un estilo efectivo. A ver, ¿cuándo volvés al estudio a grabar? Parte de la conferencia. Voy a grabar el disco nuevo este año, pero se va a editar el año que viene. Pero antes de ese disco nuevo, con canciones nuevas, va a haber otro proyecto que va a tener que ver también con un disco y probablemente con un ¿En vivo? DVD. No quiero adelantar mucho porque todavía estamos terminando de cerrarlo, pero sí quiero decir que este año se va a editar un disco
Y el año próximo se va a editar un disco con canciones nuevas. Y después de semejante disco, Revolución, que tuvo la repercusión que tuvo, y vos sabés que es una cosa constante que te preguntan, porque por ahí había gente que no tenía, como vos decías, en claro bien la música de Abel Pintos, y después este disco quedó clarísimo. ¿Hay una presión para el próximo disco? No, ¿O cuál es la sensación? En lo absoluto. Si yo intentara repetir este disco, o algo de este disco, sí tendría que sentirme presionado. Pero en lo absoluto, porque no hay sucesor para Revolución. No hay sucesor para ningún disco. Ninguno de mis discos se sucede entre ellos. Cada uno es una etapa y es un mensaje distinto. Y el próximo disco será lo mismo. Y logrará lo que tenga que lograr y recorrerá lo que tenga que recorrer por su propio mérito y no por ser el disco después de o por ser el disco antes de, porque a lo mejor el disco más fuerte sea el próximo, quizá el disco próximo sea mucho más fuerte de Revolución, ojalá así sea, o ojalá pueda lograr yo lo que busque lograr con ese disco, que es lo fundamental. Pienso que nada en la vida se repite y que todo tiene su camino por recorrer, y así va a ser con el disco nuevo. ¿Podemos decir que estamos alejados en su totalidad de lo que son las raíces del folclore? No, para nada. Del tradicionalismo sí, porque nunca fui un cantante tradicionalista. Empecé haciendo un disco con canciones más tradicionalistas porque era un niño y cuando somos niños somos absoluta influencia de lo que tenemos alrededor. Pero cuando empezás a hacer tu propio camino, empezás a gestar las cosas, bueno, manejando vos lo que querés hacer y lo que querés vivir. Dentro de la música me pasa lo mismo y entonces yo hago mi propia versión de la música folclórica. Teniendo como concepto lo que es el folclore en sí, que es el saber del pueblo, y que no dice ni de samba, ni de chacareras, ni de un tipo vestido de gaucho. Basado en esa definición, yo hago mi propia versión de la música popular y folclórica argentina, no así tradicionalista. A lo mejor, si Dios quiere, dentro de 30 años, y si mi trabajo lo mantengo con seriedad y con respeto, quizá para generaciones futuras, mi música sea parte ya de una tradición, porque ya hace 30 años que se va a escuchar. ¿Referentes en tu carrera? Mercedes Sosa, Citarrosa, que yo le ungié con Nirvana. ¿Con qué artista que no cantaste te gustaría cantar? Justo dijiste Bueno, no Nirvana. sé, muchos realmente. Me gustaría cantar con Serrat y me gustaría cantar con Pedro Aznar. ¿Qué sé yo? Con Marc Anthony. Esa mezcla, está bien. Sí. Está bien. Abel, ¿y pensás incorporar algún otro ritmo además de ese folclore que haces vos? Muy probablemente, porque de hecho mi versión de la música folclórica tiene que ver con la mixtura de muchas otras músicas con la música que tenemos nosotros por autóctona.